Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. En los últimos días la economía se coló en la campaña electoral. Era algo que no se esperaba porque hasta hace poco tiempo el dólar estaba relativamente estable y las principales variables económicas ya eran conocidas, no demasiado impresionantes, pero tampoco demasiado malas. Pero en los últimos días empezaron a pasar algunas cosas. Silvia Mabel subió el dólar paralelo, el gobierno había logrado una paz cambiaria relativa, vinieron muy malas noticias de Brasil y hubo un aumento también en la conflictividad interna, en algunos gremios, pese a que las paritarias se cerraron, en fin, empezaron a haber algunos ruidos desde la economía que los políticos necesariamente tuvieron que reflejar en sus debates, en sus intervenciones de estos días. Sí, se terminó la ilusión de creer que economía y política son dos cosas distintas y que se pueden marchar por rumbos separados. Eso también es auspicioso, e incluso es interesante que los candidatos también empiecen a plantearse en serio y hablar, no hacer la plancha, no decir nada, sino empezar a decir qué piensan y cómo lo harían y hacer propuestas más concretas en este terreno, ¿no? Claro, en un escenario que pinta complejo, digamos, porque lo de Brasil, nuestro principal socio comercial, la mitad de las exportaciones van para allá, que haya devaluado lo que esté devaluando. Por otro lado, China, ¿no?, que sigue siendo una incógnita, y los problemas domésticos que tenemos, da la impresión de que ha cambiado rápidamente el escenario en un marco donde a los argentinos en general no les gusta pasar las elecciones en pesos, ¿no? Siempre previo a las elecciones hay algo de tensión cambiaria. Ese será nuestro tema de esta noche en Asuntos Públicos, y por eso, para entender mejor qué está pasando con la economía y la política, está con nosotros Bernardo Kosakov, economista, autor de más de 20 libros, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Bernardo, gracias por estar con nosotros esta noche, y la primera pregunta es, ¿qué pasó en estos días que se alteró la relativa paz que parecía? Los políticos estaban tranquilos y contentos de no tener que meterse en el tema económico, ahora se tienen que meter un poco. Primero, gracias a ustedes por la invitación. Sí, en estos días aumentó un poquito la incertidumbre, obviamente tiene que ver en parte por la cercanía del proceso electoral, pero también creo que en estos últimos 4 años se fueron acumulando un conjunto de temas estructurales que en conjunto nos están diciendo de que la economía está desalineada y en donde los frentes actúan en forma simultánea. Quizás hay un punto en donde la manifestación más clara del proceso inflacionario nos está diciendo justamente que los problemas existen. Y tenemos un contexto en donde tenemos excesos de pesos con una fuerte emisión que está asociado a una expansión del gasto público y es el único mecanismo como para poder financiarlo, y donde aparece un tema estructural que apareció a finales del 2011, que tenemos escaseces de dólares. Y entonces ahí aparece una inconsistencia complicada. Para administrar esta situación hubo como 2 mecanismos o 2 instrumentos que de alguna forma fueron un ancla, que es el atraso en algunas tarifas de los servicios, y por otra parte, el ritmo de la inflación fue mucho mayor que el ritmo de adecuación de la paridad cambiaria. Bernardo, vos seguís con mucho detenimiento la actividad industrial y qué pasa dentro de las industrias. Así es. ¿Nos podrías contar, porque en un coloquio de la Unión Industrial de Córdoba mencionaste que habían cerrado 1000 plantas industriales? Es un número importante. En realidad esos son los datos que figuran en la página de la UIA, no hay ninguna información nueva, y hay claramente dentro del sector industrial hay 3 etapas claramente diferenciadas. Una que arranca en el 2002 y que llega hasta finales del 2007, en donde se da un proceso no solo de recuperación del nivel de actividad, sino que esto fue difundido en todas las actividades con un aumento de inversiones, pero fundamentalmente con una notable creación de empleo y con una incipiente actividad exportadora de algunos sectores con mayor valor agregado. Y esto daba vuelta a un proceso de reindustrialización muy sostenido por los fuertes niveles de consumo. El punto que aparecía ahí era la necesidad de un cambio dramático en la oferta productiva, lo que los economistas llamamos la dinámica de cambio estructural, y esto es un
fuerte proceso de inversiones, con incremento de productividad, con calificación de los recursos humanos, con desarrollo de proveedores especializados, en donde no solamente aumente la capacidad de producción del sector manufacturero, sino que sea una fuente muy significativa para el crecimiento de la economía y para la generación de empleos de alta calidad, empleos formales. ¿Qué es lo que lo frena en ese momento? Creo que básicamente se frenó a finales del 2011, en donde se siguió impulsando el consumo, pero que al mismo tiempo, cuando uno mira todos los indicadores de finales del 2011 hasta ahora, vemos que las actividades manufactureras cayeron más del 4%, los volúmenes físicos, que dejó de crear empleo formal, que hubo un pequeño cierre de establecimientos después de una notable creación de establecimientos y la no creación de establecimientos nuevos, pero fundamentalmente se frenó el proceso de inversión y de mejora de la productividad. Y ahora lo que tenemos es un contexto en donde hay que tratar de ver cómo salimos de este freno del sector manufacturero. Hubo, sin embargo, algunas señales en estos días que, bueno, por ejemplo, Gregorio Pérez Compán volviendo a traer plata y comprando una empresa que él mismo había vendido. ¿Es un indicio de algo o es solo un episodio? No, definitivamente la Argentina tiene un potencial enorme en una gran cantidad de actividades y también aparecen oportunidades de compras de negocios muy significativas. Yo creo que claramente lo que tenemos son dos puntos que son muy importantes para apuntalarnos con respecto al futuro y que nos diferencia de las crisis anteriores. El primero es que en el proceso de recuperación el mercado doméstico prácticamente se ha duplicado y esto lo vemos en los indicadores de volumen de la mayor parte de las actividades. En estos últimos 4 años está estancado, pero como que estamos estancados arriba de la meseta. Y que haya un mercado que sea más potente de lo que era antes es un colchón de amortiguación muy importante. El segundo aspecto que nos diferencia del resto de otras situaciones de turbulencia es que en el proceso de recuperación hubo un notable saneamiento financiero de las empresas, en donde no solamente pudieron de alguna forma salir de la difícil situación después del colapso de la convertibilidad, sino que se autofinanciaron su proceso de inversión y lo que uno observa es que la cadena de pagos no está rota y que el nivel de endeudamiento de las firmas es notablemente bajo. Y al mismo tiempo, cuando las expectativas de tomar decisiones de inversiones aparecieron con dudas en términos de cuáles van a ser los horizontes de la economía, el sector privado generó su propio fondo anticíclico. Hoy el sector privado en la Argentina tiene 200.000 millones de dólares que no fueron en la búsqueda de la codicia de altas tasas de interés del mundo, sino que están en una situación de, bueno, wait and see, vamos a ver, a esperar qué es lo que sucede para posicionarse después. Entonces estos tres elementos, un mercado doméstico que es mucho más potente, una situación financiera de las empresas y una situación de un ahorro extremo por parte de las firmas, obviamente la perspectiva es en que la macroeconomía se reordene y aparezcan senderos más prolongados en términos de certidumbre, creo que podemos avanzar a este punto esencial, cómo cambiamos la oferta productiva, pero acá el punto es muy clave, es la inversión, la incorporación de innovación tecnológica, la calificación de los recursos humanos, los desarrollos de los proveedores especializados, en fin, tener un sector que gane competitividad y en donde la trampa de la economía argentina es muy clara. Nosotros tenemos salarios en términos internacionales que son altos y eso es muy bueno y hay que mantenerlo. Y para poder mantenerlo tiene que haber una coincidencia entre los salarios altos y la productividad y la calidad de lo que producimos. Y la cuestión de la restricción externa, ¿no? De que se instaló desde 2011. Me parece que ese es el problema, creo que te estás refiriendo también a eso. Así es. Cómo salir de la meseta para adelante, pero esto lo vamos a ver en el próximo bloque cuando volvamos. Es cómo superar la restricción externa, que ya no es de este gobierno, sino que es endémica en la economía argentina. La economía crece, pero es muy dependiente de las importaciones, y hay un sector primario que es superavitario, pero el sector industrial, cuanto mejor le va, más importa y más déficit tiene, ¿no? Eso lo vimos con los autos. Además, cómo lograr una mayor integración nacional, ¿no? Lo que hizo China
China hace 20 años el 65% eran importados, ahora han bajado al 35%, y eso produjo un bajón en el comercio internacional, ¿no? ¿Cómo podemos imitar a China en eso, si es que se puede, para tener mayor autonomía en el sector industrial, ¿no? En la vuelta del próximo bloque seguimos en asuntos públicos. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Biogénesis Bagó, mejor empresa latinoamericana del sector veterinario. Animal Farm Award Winner 2014. Celebramos y compartimos este logro con los productores ganaderos, veterinarios e instituciones científicas de la región, con quienes trabajamos para asegurar la condición sanitaria y la productividad de nuestros rodeos. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Un simple encuentro puede cambiarlo todo. En un instante te quedas sin aliento. Y a partir de ahí, el tiempo no importa. ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? Eso es lo importante. Porque cuando algo te moviliza, te pasan millones de cosas. Nuevo Honda HR-V. No te mueve, te moviliza. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Seguimos en asuntos públicos y la pregunta que había quedado para Beni Kosakov, nuestro invitado esta noche, era acerca de la restricción externa de la Argentina. Cuanto mejor le va, más se importa y al final no están las divisas para pagar esas importaciones. Y la pregunta es, ¿cómo se supera este cuello de botella o esta maldición de la economía argentina, por llamarlo de alguna manera? Este punto es un punto importante. Yo en ese sentido soy optimista. Creo que tenemos condiciones como para poder avanzar en superarla, pero hoy es totalmente obvio. Si querés crecer un punto el nivel de actividad, se requieren 3.000 millones de dólares adicionales de importaciones. La expresión máxima de esto fue el 2011, que fue un muy buen año. El sector industrial creció el 7%, pero las importaciones del sector industrial crecieron el 35%. Y esto tenía que ver que se invirtió mucho, pero cada vez que invertís mucho, tenés que traer máquinas y equipos de afuera. Por cada punto de la inversión, la importación de máquinas y equipos sube 5 puntos. Y quien lideró el crecimiento en ese momento del 2011 fueron actividades que tuvieron una transformación estructural anterior, que pasaron de la integración nacional al proceso de ensamblado. Los sectores que más pesan en términos de importaciones es el sector automotriz, el sector de electrónica y algunos núcleos en el área química. Por decirlo en forma muy sencilla, si vos vendés más autos, lo que vas a tener es que hoy un auto tiene arriba el 70% de componentes importados.
Con lo cual, más autos vendés, más déficit comercial en el sector autopartista vas a tener, porque el sector terminal está equilibrado. Y cuantos más celulares vendas, y cuantos más televisores vendas, y cuantos más componentes vendas, lo que vas a tener justamente es un fuerte requerimiento de insumos, partes, componentes, tecnología, etcétera, que viene afuera. ¿Y la famosa sustitución de importaciones? Fue muy leve. Y en realidad vos lo que tenés, el sector industrial tenía un déficit comercial a mediados de la década pasada en torno de los 4, 5, 6 mil millones de dólares. En el año 2011 llegó a 30 mil millones de dólares. Y este justamente es el tema que hay que resolver. Para tenerlo en números por habitante, hoy las importaciones por habitante son arriba de 1.500 dólares por habitante. En la década del 90 eran 800, 900 dólares. Estamos importando más por habitante de lo que se importaba antes. Y esto tiene que ver en parte por lo que sucedió en la década del 90, que hiciste la transición de la producción al ensamblado y que fue el mecanismo de supervivencia de las empresas. Y está muy bien que se puede importar más. ¿Dónde está nuestro problema? Es que el dinamismo exportador no acompañó este dinamismo importador. Y en este dinamismo exportador, la participación de los sectores de media y alta tecnología fue notablemente pequeña. Pero la Argentina tiene varios sectores productivos en donde con políticas adecuadas rápidamente puede dinamizar sus exportaciones. Y ¿Por ejemplo? Bueno, en principio todos los temas de recursos naturales. Sí. Aumentar 50 millones de toneladas de granos no es algo muy difícil de pensar. Volver a tener 20 millones más de cabezas de ganado o triplicar la producción de trigo, sin la menor duda eso se puede hacer. Y al mismo tiempo somos exportadores de materias primas y el desafío es ser exportadores de alimentos, de productos de la góndola, y ahí se puede incorporar no solamente divisas, sino valor agregado y empleo. Esto mismo en recursos naturales está en el sector minero, en lo que va a ser el aprovechamiento de los recursos energéticos, en el sector forestal, en el sector pesquero. Pero simultáneamente había otro sector que nos sorprendió y que ahora se ha estancado, pero que tiene fuerte peso en alguna visión futura de la economía argentina, que es la exportación de servicios. En el 2011 ya exportábamos 13.000 millones de dólares de servicios. Y esto tiene que ver con cuestiones de software, de publicidad, de cine, de turismo, de capacidad de diseño. Y esto tiene un impacto muy fuerte en términos de mano de obra calificada, que es el factor de competitividad más importante. Y por otra parte está el sector manufacturero, que es fundamental para las cadenas productivas y para que puedan avanzar estos sectores. Cuando uno piensa, no sé, que YPF va a tener que triplicar su inversión, la va a hacer con pozos que en este momento requieren de componentes importados mucho más altos de lo que era el manejo tradicional. Si queremos pasar de producir granos a producir alimentos, en medio de todo esto están desde las maquinarias agrícolas, a la biotecnología, a los diseños, a los envases, a la comercialización. Y la Argentina, por suerte, está entre los 10 países del mundo que demuestra que tiene capacidad de organizar modelos de producción industrial que están en la frontera técnica internacional. Todavía son núcleos reducidos, pero esto lo podemos encontrar en el área farmoquímica, en el área metalmecánica, en instrumentos de precisión, en una gran cantidad de actividades que en la medida que se pongan los incentivos adecuados, y para esto hay que fortalecer el proceso de inversión, calificar los recursos humanos, desarrollar proveedores, la Argentina puede incrementar notablemente su oferta exportadora. Y esto es un punto muy importante, porque el dilema actual no es importar menos. El dilema actual es cómo aumentamos la oferta de bienes y servicios, y varios de ellos con fuerte competitividad internacional, para salir de la restricción externa con la generación de más divisas. Y este punto yo creo que hoy la Argentina está mejor colocado de lo que teníamos en la sustitución de importaciones o de lo que teníamos 10 años atrás. Obviamente esto tiene que poner el acento en dónde están los determinantes de los procesos de decisión por parte de las empresas para aumentar la oferta productiva, en donde quizás la experiencia reciente nos demuestra que
las políticas exclusivamente basadas en términos del fomento de consumo no llegan a generar los mecanismos de transición para hacer esta dinámica de cambio estructural. Son importantes después de los procesos recesivos y son políticas anticíclicas muy significativas, pero hoy el desafío es cómo desarrollamos nuevas capacidades competitivas, cómo fortalecemos las capacidades de empresas y cómo le damos toda la prioridad, los sistemas de premios a aquellas empresas que son innovadoras, que son schumpeterianas y que van a tener una fuerte capacidad de generar las divisas para poder romper este dilema de la restricción externa argentina. En ese escenario tan impactante que has trazado, ¿cómo puede jugar justamente la situación internacional? Vos mencionabas antes el fortalecimiento de Estados Unidos. Eso también implica fortalecimiento de dólar y abaratamiento de productos primarios, ¿no? Que son mucho de lo que Argentina exporta. En el minuto y medio que nos queda. Claro, obviamente no vamos a tener el aire de bonanza que existió antes, pero igual los precios internacionales siguen siendo favorables para la Argentina y el mundo hoy nadie regala absolutamente nada. Las noticias de Brasil no son buenas noticias, porque en realidad todo estancamiento de Brasil significa pérdida de crecimiento de la Argentina. Pero Brasil tiene una fortaleza y tiene 400.000 millones de dólares de reserva y tiene ganas de salir adelante que creo que en el mediano plazo va a superar sus dificultades, que están más en el terreno político institucional que estrictamente económico. El mundo no nos va a regalar nada, pero sin embargo la Argentina, si logramos tener un proyecto nacional en donde fortalecer nuestras propias capacidades, yo creo que podemos encontrar nuestro lugar en el mundo y que la Argentina puede sostener un proceso de desarrollo con inclusión social, fundamentalmente con mucha educación, con mucha innovación, con mucha inversión y tratando de formalizar el mercado de trabajo y creando empleo digno. Ojalá, porque y que no pase lo que siempre se decía de Brasil, ¿no? De Brasil se dice, Brasil es el país del futuro y siempre lo será, ¿no? Entonces, los brasileños mismos decían esto riéndose de ellos mismos, ¿no? Y nosotros tenemos muchas cosas en común con Brasil, son espejos y muchas las veces la economía transitan en paralelo, ¿no? El tema del dólar en Brasil, de la devaluación de Brasil, asusta mucho porque en enero del 99 Brasil devaluó y eso fue el comienzo del fin de la convertibilidad, ¿no? Sí. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Beni Kosakov, por estar esta noche con nosotros y a ustedes. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.